Bueno, y bienvenidos a su espacio Respira Libre. Hoy en la entrevista de la parte de salud, en nuestro persona especial invitada, tenemos al doctor Gustavo Pajés, ginecobstetra, especialista en fertilidad, autor de 4 libros de la especialidad, fundador de ABEMERE, Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva y Embriología, doctor absolutamente reconocido, un orgullo venezolano y que actualmente está radicado en Estados Unidos. Gustavo, un placer, de verdad, para mí, un honor de nuevo poderte entrevistar. ¿Cómo Oye, estás? un placer para mí, Yaisa, de verdad, estar aquí en tu programa. Siempre conversar contigo es muy agradable, pero muy sabroso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a agregarle un poco a la audiencia un condensadito de por qué te has dedicado y por qué llevamos 4 libros en la parte de fertilidad y por qué es tan importante todo el trabajo que tú has hecho y siempre eres un punto de referencia internacional. Bueno, sí, no sé si tanto. Fíjate, básicamente, Si siempre eres, se si pone eres, como rojo cuando dicen esas cosas. si eres. Eh, a mí siempre me gustó hacer fertilidad, o sea, yo siempre tuve ese gusanito por dentro de hacer fertilidad. Primero me gustó mucho hacer ginecobstetricia. Cuando estaba haciendo ginecobstetricia, vi que en Venezuela había un solo libro de ginecología y obstetricia, que era el libro de Juan Ale, y tuve la oportunidad entonces, haciéndote el cuento un poquito corto, después de pasar por la maternidad, comenzar a trabajar en la unidad donde trabaja Juan, pues en donde trabajaba Juan, porque él se retiró. Y en ese momento yo le dije, bueno, vamos a escribir, a reescribir un libro que tenía más de 20 años que no se escribía. Entonces, bueno, ahí fue donde comenzamos a escribir. En ese periodo escribí un libro de obstetricia moderna, se llama, que fue la última edición que se publicó. Y después publicamos en esa misma época, uno de métodos anticonceptivos. Eso fue como que el comienzo de mi etapa de escribir. De, Después de eso, bueno, junto con Juan di charlas acerca de fertilidad prácticamente en toda Venezuela. También comencé a dar charlas en el exterior, pero siempre me quedó como el gusanito de la fertilidad, que yo no había tenido la experiencia de haberme ido a estudiar afuera del país. Yo todo lo hice en Venezuela. Eh, y me quedó, bueno, yo quiero hacer algo por Venezuela. Tampoco había prácticamente en Latinoamérica ningún libro dedicado a la fertilidad exclusivamente. Entonces, bueno, me puse a escribir junto con Juan el libro de fertilidad. Fue un libro que se tardó más o menos 3 años en escribir. Es un libro de texto muy grande. Y gracias a eso, eso sí me dio un poquito más de nombre fuera, en Latinoamérica más que todo, y en países del habla hispana. Ese libro prácticamente fue como para mí hacer un posgrado, y como que es el aporte que yo sentí que tenía que dar a Venezuela y a Latinoamérica relacionado con el tema que más me apasionaba en ese momento, que es la fertilidad o la infertilidad. Después de eso, en base a las experiencias que había tenido, el último libro, el más reciente, fue un libro que me llamó un par de amigos míos, básicamente la doctora Indira Centeno y el doctor Isaac Benjamín. Con Isaac fundé yo la Sociedad Venezolana de Fertilidad, la Asociación Venezolana de Fertilidad, que básicamente en todos los países de Latinoamérica había una sociedad menos en Venezuela. Nosotros dependíamos de la Sociedad Venezolana de Ginecobstetricia. Era un capítulo no había una sociedad como tal. Entonces fundamos la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva y Embriología. Esto también fue un trabajo como de 4 o 5 años. Después salimos los dos de ahí. Isaac quería también escribir un libro y bueno, escribimos el último libro, que era Inducción de la Ovulación. Después de eso, bueno, he escrito capítulos ayudando a otros libros. Ahorita acabé de terminar un libro que se va a publicar en Argentina, un doctor bastante reconocido también en Argentina, él es perinatólogo, pero quería hablar algo acerca de qué debe hacer la mujer antes de salir embarazada. Entonces le escribí su capítulo, y también ayuda a Isaac un nuevo libro que él está publicando, básicamente es del judaísmo y los métodos anticonceptivos. También le escribí un capítulo. Bien Bueno, interesante. sí, es como una pasión también, la verdad, escribir. Es Claro, algo muy sabroso, ¿no? claro, claro. Eso fue el Siempre, abreboca los primeros dos y ya después se convirtió en lo que realmente te ha gustado, te ha destacado y has ayudado a muchísima gente, porque hacer libros de texto, libros de estudio, pues bueno, que sean en habla hispana, hace la diferencia,
para todos los que somos habla hispana, tener un libro de verdad y no tener que estar con las traducciones. Eso es, Sí, y con claro, nuestras datas y nuestras cosas. Eso es algo claro. sumamente importante, que por eso quería que fuera el abreboca de nuestra conversación, para que sepan el por qué, bueno, siempre es un orgullo, que es algo que siempre tratamos de hacer en Respira Libre, poner a la palestra pues todo el venezolano que ha dejado muy en alto el nombre de Venezuela y los médicos venezolanos, pues bueno, afortunadamente hay mucho médico venezolano que ha puesto el nombre de Venezuela en alto y que sigue, porque tú sigues escribiendo capítulos, aparte de referencia, ya no estás en Venezuela, pero es mucho más asequible posiblemente donde estás radicado en estos momentos, que te lleguen y que te busquen y que puedas seguir con toda esta parte del libro y bueno, me imagino charlas y todo lo que es continuar con la parte de la educación que viene de tu mano. Sí, totalmente. O sea, eso es algo que yo siempre me ha gustado. Yo siento que lo más importante que uno puede hacer como, y dejar como médico es que los demás aprendan y que traten de ser todavía mucho mejores. Yo se lo decía a mis alumnos cuando trabajaba en Fertilab, le decía, ustedes, si yo pude en Venezuela hacer libros y escribir y dar charlas internacionales, tú también lo puedes hacer. O sea, todo el mundo yo pienso que puede hacerlo, lo importante es dedicarse a eso y tener las ganas y tener el empeño. O sea, todo sueño se puede lograr si uno va tras él, 100%. Eso, yo soy fiel creyente de eso es así. Así mismo es. Definitivamente eso es Bueno, así. tú lo puedes vivir en experiencia propia, Sí, Respira Libre es un ejemplo de ello. Y totalmente. con respecto a los planes futuros, ¿qué planes tienes, Gustavo? Fíjate, básicamente en la medida en que yo por razones personales, básicamente una razón muy delicada para mí, hubo un secuestro de un hijo mío en Venezuela, después nos estuvieron amenazando y nosotros la familia tuvo que salir. A mí me contrató una compañía para dar charlas en Latinoamérica como asesor médico. Estuve dando charlas con ellos durante 2 años. Después de eso, entonces, bueno, montamos aquí en Miami una compañía para distribución de insumos a unidades de fertilidad en Latinoamérica. Eso está funcionando y sigue funcionando, gracias a Dios, bastante bien. Eh, ¿Qué planes viene ahorita? Ahorita uno de los planes que tengo mucho en la cabeza es escribir un libro, pero no para médicos, sino para pacientes. Eso es algo El otro lado. el otro lado, sí, el otro lado, probablemente escribirlo en inglés. Pues todavía no estoy claro si va a ser en inglés, probablemente los dos. Pero es algo que me llama la atención y pienso hacerlo, o sea, pienso dirigirme hacia eso, ¿no? Dentro de la parte académica, ¿no? Exacto. Alguien que, porque hay mucho, de hecho en este programa hemos entrevistado a pacientes que han escrito para otros pacientes, hemos Sí, entrevistado varias cosas, pero desde la parte académica, desde el que da las pautas como médico, que se lo enfoque al paciente, creo que sería excelente que le escribieras tanto en inglés como en español, sí, que tengas claro, las dos versiones, esa claro. sería la ideal, esa sería la ideal. Siento que uno tiene Excelente. siempre que seguir hablando en el idioma que más les es cómodo a todos nosotros, que es el español, vamos a estar claro, es el idioma madre, ¿no? Y es lo que te ha destacado, que escribir los Exacto, textos en español para que no lo abandones, pero por supuesto siempre caminando dentro de lo que es el idioma universal en estos momentos. claro. Y una pregunta del momento. Con esta pandemia, ¿cómo ves la fertilización en estos momentos? Todo lo que es el tratamiento de fertilización en estos momentos. Fíjate Una visión de algún académico actual. claro. Fíjate que eso es un punto bien interesante. Cuando una pareja va a una fertilización in vitro, y ellos tomaron la decisión de ir a una fertilización in vitro. Eso no es una decisión que la aplazan mucho tiempo. Entonces, lo que yo estaba comentando con varios compañeros, básicamente, y esto está pasando en toda Latinoamérica, no te digo Venezuela, no te digo Estados Unidos, en los países en Latinoamérica donde tengo mucho contacto con muchos embriólogos, con muchos médicos y contactos todas las semanas. Hubo unos meses al principio de la pandemia donde los casos de fertilidad bajaron muchísimo. Gracias a Dios, los insumos están llegando a todos lados. O sea, los médicos tienen para hacerse los procedimientos. Pero los casos bajaron durante un tiempo, pero después viene lo que yo considero que va a ser un rebote. O sea, esos pacientes que están ahí siguen estando ahí. O sea, ellos necesitan hacerse el procedimiento de fertilidad y el tiempo está pasando y en la medida, en fertilidad, mientras más tiempo, es más Más difícil. difícil.
ahí sí de verdad que el tiempo es oro, oro. Entonces, la mayoría de los pacientes eso también lo saben y por eso yo creo que en fertilidad en toda Latinoamérica va a venir el bajón, la gente va a acostumbrarse un poco a la pandemia, va a cuidarse con la pandemia, pero van a volver a subir los casos. Creo que es a donde va a ir porque estamos hablando, la infertilidad se define como una enfermedad y una enfermedad que amerita tratamiento y que tiene tratamiento y tiene cura. Entonces, yo pienso que eso viene, o sea, eso no, esos casos están ahí, esas pacientes están ahí. Que hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con cuidado, pero la posibilidad de contagio en general no es de las especialidades que tienen más alto riesgo. De repente los otorrinos tienen mucho más riesgo que los ginecobstetras, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero Totalmente. como hay que seguir trabajando, hay que seguir brindando todo lo Claro. que es el servicio y con todas las medidas de protección, pues a nivel de lo que es la parte médica no sería tanto, pero ¿cómo sería el enfoque de a nivel de las embarazadas, cuidados especiales? Porque, Sí, claro, estos fíjate, son embarazos de altísimo riesgo, de muy preciados, una contaminación por COVID, pues realmente, claro. aunque en todos los estudios hasta el momento no ha habido evidencia de que eso pase por placenta, pues bueno, realmente sería algo bien importante que prever Sí, esa parte. fíjate, de eso hay varios puntos importantes. Primero, el hecho, es verdad que un embarazo muy deseado, pero si es un embarazo de uno solo, no es un embarazo de alto riesgo, es un embarazo de un riesgo similar al embarazo espontáneo. Por otro lado, el COVID, eh, hasta ahora, hasta lo que se sabe ahora en las mujeres embarazadas, no ha habido, como tú dijiste, bien dijiste, ha habido creo que un solo caso de transmisión que todavía no está bien comprobado, de transmisión Vertical. materno-fetal, ¿no? Sí. Sin embargo, los niños se sabe que son resistentes, o sea, recién nacidos con COVID tampoco hay muchos como tal, y la contaminación más que todo es de las personas que están alrededor. Entonces, claro, sí, el embarazo es un momento de la mujer donde hay una depresión del sistema inmunológico y por eso es que ahí es donde podría ser lo más peligroso para la madre, sobre todo si adquiere ese COVID en el primer trimestre del embarazo o si, bueno, tiene alguna patología de base. O sea, si la señora es diabética y estás controlándolo, tuvo una neumonía, tuvo una infección por HIV, cualquier problema de estos que podría complicar el embarazo, se podría complicar peor durante el embarazo con una mujer no embarazada. Pero sí, o sea, sí es momento, yo creo que, por supuesto, de tomar todas las medidas, no dejar de hacerse los procedimientos de fertilidad, porque eso no va a dejarse, pero sí estar pendiente, guardar lo que todos conocemos como guardar la distancia, utilizar los tapabocas, utilizar todas las medidas que son necesarias, porque ya todos conocemos, ¿no? Es así. Pero bueno, definitivamente la vida sigue, la pandemia no sabemos cuándo termina, no tenemos idea cuándo llegan las vacunas verdaderas, tangibles, No, y nos cambió la que vida. sean para O todos. sea, vamos a estar claros, esto es un cambio para todos. Es un cambio para todo el mundo. Uno, no sé si a ti te pasa, pero tú sales de tu casa y recordarte siempre el tapaboca. Muchas veces me he tenido que devolver, ay, el tapaboca, ay, el... Entonces, y la vida tiene que seguir, porque si no, yo pienso, bien, va a venir, nos vamos a morir más por depresión que por COVID. Bueno, esa es la razón por la que definitivamente la vida tiene que seguir, Sí, claro, porque claro. no tenemos una fecha de que, no sé si tú has conversado con la gente, bueno, cuando termine la pandemia hablamos, cuando termine la pandemia voy. ¿Cuándo termina la pandemia? Nosotros todos ¿Sabes? esperamos que ya en noviembre, cuando comenzó la pandemia, decíamos en noviembre ya no va a haber pandemia y sigue habiendo No, pandemia. Entonces claro, es claro, acostumbrarnos. hay que acostumbrarnos, tenemos que hacer un nuevo esquema de vida, sí, Sí, ya no es o fácil. sea, y no No es es nada fácil, fácil, pero pero tenemos que hacerlo. hay que seguir. Bueno, 100%. Gustavo, definitivamente un honor, como te dije, de verdad, poder entrevistar, poder llevar a que la gente conozca todo el trabajo que tú has hecho, lo bien que has llevado nuestro nombre de Venezuela y lo mucho que sigues trabajando en eso. Así Oye, que yo estoy totalmente a la muchísimas orden. gracias. La verdad, como te dije antes, es un placer conversar contigo y cuando quieras, de nuevo estoy 100% a la orden. Bueno, ya seguiremos porque Seguro. podemos hablar ahí de puntos específicos. Muchísimas gracias. Cuando tú quieras, estamos a la orden. Un Excelente. abrazo. Cómo te contactan? ¿Una red Oye, social? mi Instagram es doctor.gustavo Pajés. Por ahí me pueden contactar Excelente. sin ningún problema.
Excelente, muchísimas gracias, un beso, Un Gustavo, y beso, hasta bueno, como luego. te dije. Seguro.